Tremendo golpazo le dieron a las mineras de Canadá aquí en México. La presidenta ya lo dijo, hay que mandar supervisión a la mina canadiense en donde hubo 3 caídos para empezar, porque no les dieron las mismas medidas de seguridad en México como si lo hacen en Canadá. Por quererse ahorrar dinero, dice, causaron la pérdida de 3 mexicanos que hoy están en boga, ¿no? Son noticia nacional. Día Marata, al secretario del Trabajo, que se incrementen las inspecciones y que se revise a fondo, porque lo vi hoy en la nota de la jornada. No puede ser que aquí se apliquen unas normas por empresas canadienses y en Canadá se apliquen otras. Entonces se está ya revisando el caso del secretario del Trabajo y en particular sobre esta mina, la coordinadora de Protección Civil para el apoyo que requieren las familias, pero sí es un tema que todavía está pendiente y que sin... Es un tema que se va a tratar, es un tema que no va a quedar en el olvido. Ya no hay impunidad desde que llegó la 4T al gobierno. Fuera las mineras canadienses, decía Coronado. Saquean, invaden y no pagan impuestos. Comparamos con México. Compararnos con México es insultante, Doug Ford. Justin Trudeau, el ministro de Canadá, fue justo a arrodillarse. Yo creo que es la palabra a Donald Trump. No hay reglas claras, contundentes. ¿No? Canadá, AMLO ya lo sabía. Mire, mineras canadienses evaden impuestos amparadas en el TEMEC. First Majestic Silver presentó en 2021 una solicitud, ojo con esto, de arbitraje internacional bajo este tratado contra el gobierno de México por el reclamo de al menos 180 millones de dólares de adeudo fiscal. La extracción de oro y plata de los más de 300 proyectos mineros de Canadá expandidos a lo largo del territorio mexicano causaron devastación ambiental y social en comunidades. Pese a las ganancias para las mineras y los daños a México amparadas en el TEMEC, solo aportan al año menos del 1% de los ingresos por impuesto total y el 0.62% del empleo asegurado. De acuerdo con cifras oficiales analizadas por la organización en Genera, incluso First Majestic inició hace 3 años un arbitraje contra su adeudo de 180 millones de dólares al SAT. 180 millones de dólares al SAT. Ahora, vimos esta negligencia, por darle un término, que provocó la caída de 3 mexicanos. El presidente en turno, mejor dicho en su momento, López Obrador ya lo había dicho fuerte y claro. AMLO acusó con Trudeau a mineras canadienses que no pagan impuestos en México. Lo reveló el mandatario en una conferencia. Fue fuerte el mensaje, ¿no? Ahora, incluso el mismo presidente en su momento, López Obrador, estuvo presionando a través del embajador de Canadá para que pues, les dijera, oigan, pónganse al corriente. AMLO pide al embajador de Canadá solicite minera el pago de sus impuestos. Hablamos de Graham Clark desde Palacio Nacional. Lo daba a conocer el presidente. ¿Cuántas mineras no están así? Que no pagan sus impuestos. Superficie otorgada a millones de hectáreas por presidentes. Carlos Salinas de Gortari entregó el 8.9% del territorio. Ernesto Zedillo 34.6%. Vicente Fox 24.9%. Calderón 35.5%. Peña Nieto el 9.9%. Y el presidente López Obrador 0. ¿Dónde estaba en ese entonces Eugenio Derbez, tan ambientalista que se cree? ¿Dónde estaban
los líderes de las comunidades indígenas y lo más cañón, los líderes de las comunidades indígenas, vamos a decirlo así, estaban cooptados los medios, callados con aquel pacto del silencio. Nadie decía nada en ese entonces. Vamos a decir que los líderes no tenían voz y voto porque no los difundían, ya que los medios tenían todo controlado, pero ¿dónde estaban los medios de comunicación? No estaban enterados de todo el entreguismo que estaban haciendo. ¿Dónde estaban en aquel entonces los periodistas de investigación? ¿Qué investigaban? ¿Qué investigaban en aquel entonces? Anabel Hernández. Mire, lo había dicho el presidente López Obrador fuerte y claro, ¿no? En aquello de la reforma energética no hablaban de litio, otra concesión que no han dicho nada, hasta la fecha se han quedado callados. Y lo otro es lo del litio, porque de eso no hablan. Pero como en la misma iniciativa va lo del litio, puede ser que hasta les moleste más lo del litio que lo de la reforma eléctrica. Los conozco bastante. Nadie dice nada del litio, pero se trata de un mineral estratégico. Sin ese mineral en manos de la nación no podríamos desarrollarnos. Y esto tiene que ver con las nuevas generaciones. Y no vamos a permitir que saqueen y que se lleven el litio, que es de los mexicanos. Y no solo, repito, de nuestra generación, es de los que vienen detrás de nosotros. El litio es estratégico, es para hacer las pilas, para todo lo que tiene que ver con el transporte eléctrico, los celulares. Pues ya lo había dicho el presidente López Obrador, ¿no? Incluso les había exigido a las mineras de Canadá un buen salario, que pagaran sus impuestos como en aquel país, o iban a perder las concesiones. Entonces, este no es un tema, ni que tiene que ver con el TEMEC, ni que tiene que ver con la llegada de Donald Trump, que nada, amigos, nada. Al contrario, ¿verdad? Qué chilletas salieron. Fueron ahí a chillarle a Donald Trump, el ministro de Canadá, Justin Trudeau. Pero todo esto lo decían los medios hegemónicos, los chayoteros. Callados, pico de cera, damitas, caballeros, pico de cera. ¿Mm? Pero, pues, ¿usted qué opina al respecto? Es importante para nosotros también su opinión. ¿Ve por qué siempre se han molestado en esta oposición? Precisamente por las conferencias mañaneras. Este ejercicio que ha destapado toda esta cloaca. Un ejercicio único en el mundo, único en su clase. El que un presidente, en este caso la presidenta, se para todos los días a informar al pueblo de México y a darse con los periodistas. Paz, lo que tope, ¿no? Sin temor alguno, a informarle de frente al pueblo de México y al mundo.